Hey guys, welcome to a new video. This is Jose Freire, your English teacher. And in this class, we're going to learn present simple with questions, but yes, no questions. So let's start with this class. Hola chicos, en este video vamos a aprender a hacer preguntas cerradas, es decir, preguntas donde las respuestas sean sí o no en presente simple. Así que empecemos con esta clase. Vamos a recordar que en presente debemos separar dos ideas. Las ideas de el ser o estar, el verbo to be, y los demás verbos que funcionan con otra lógica. Vamos entonces a empezar a hacer preguntas con el verbo to be. Preguntas que podrían ser como, ¿tú eres un estudiante? ¿Tú estás en el colegio? ¿Tú estás ocupado? En inglés, en realidad la idea es invertida. En vez de decir you are a student, en inglés diríamos are you a student? Are you at school? Are you busy? Y como se dan cuenta, lo único que realizamos es que invertimos el sujeto, que lo colocamos en la segunda posición, y el verbo, que es el verbo to be, lo colocamos en la primera. Esto solo sucede con el verbo to be. Por esa razón yo puedo hacer una pregunta como Am I a student? ¿Soy yo un estudiante? O Are you busy? ¿Tú estás o estás tú ocupado? De esa manera haríamos las preguntas con el verbo to be, que les recuerdo significa ser o estar. ¿Cuáles son las posibles respuestas? Ok, yes or no. Pero en realidad, para responder de forma completa, tendríamos que decir yes, I am, o yes, you are, yes, we are, yes, they are, yes, he is, yes, she is. Es decir, respondemos con el mismo verbo to be, solo con el sujeto y el verbo. So, yes, I am. Sí, yo soy. Por ejemplo, la pregunta, ¿Are you a student? Yes, I am. ¿Eres un estudiante? Sí, lo soy. De forma negativa diríamos, No, I am not. No, you are not. No, we are not. No, they are not. And no, he is not. No, she is not. No, it is not. A la pregunta, Are you busy? ¿Estás ocupado? No, I am not. No, no lo estoy. Ahora vamos a los otros verbos. Esta es la lógica del verbo to be. Ahora vamos a los demás verbos que siempre necesitan al auxiliar del presente, el cual les recuerdo es uno solo que se divide en dos, es do y does. Do y does es el auxiliar que nos ayuda a saber que la pregunta está en presente y siempre tiene que ir al principio. Fíjense que aquí entonces tenemos que las preguntas comienzan con do. Por ejemplo, do I study? Yo estudio. O do you study? Tú estudias. Pero ya no diríamos do, sino does cuando hablemos de he, she, it. Por ejemplo, en does she study? Ella estudia. Como se dan cuenta, lo único que vamos a utilizar does es para los sujetos he, she, it. Y siempre tenemos que utilizarlo cuando sea otro el verbo. ¿Cuál es el otro verbo? Pues el que está al final, estudiar. Y ese do o ese does no traduce nada, pero sí nos dice algo muy importante, y es que la pregunta está en presente. Y además que es una pregunta. Recordemos, todas las preguntas comienzan por do o por does. Posibles respuestas, yes or no, pero para que esté completa diríamos yes, I do. Por ejemplo, la pregunta, do you study? Yes, I do. Sí, yo lo hago. ¿Tú estudias? Sí, yo lo hago. Y posibles respuestas negativas tendríamos no, I don't. O no, he doesn't. Aquí entonces vemos que también en inglés respondemos con el sujeto, pero ya no con el verbo, sino con el auxiliar cuando el verbo es diferente al verbo to be. Por ejemplo, recordemos la pregunta de do you study? ¿Tú estudias? No se responde yes, I study. Respondemos es yes, I do. Sí, yo lo hago, lo que me acabaste de preguntar. Chicos, y de esta manera funcionan las preguntas con yes, no.
En esta actividad vamos a tomar las frases que se encuentran en la parte de arriba y vamos a convertirlas en preguntas teniendo en cuenta la explicación. La primera nos dice que Mr. Stevens works at a bank. El señor Steven trabaja en un banco. Como recordamos, lo único que tenemos que hacer es colocar el auxiliar, ya que el verbo aquí es work, no es to be, es el verbo trabajar. Así que necesitamos un auxiliar para crear la pregunta. ¿Y cuál es ese auxiliar? Do or does. En este caso, Mr. Steven es lo mismo que decir él, por esa razón diríamos does. So, does Mr. Stevens work at a bank? Si se dan cuenta, es la misma frase, solo le colocamos un does al principio para que sea pregunta. Posibles respuestas, vamos a hacerlas de las dos formas, positiva y negativa, o afirmativa y negativa. Tenemos yes, he does, sí, él trabaja o él lo hace, y no, he doesn't. Lo mismo van a hacer con el resto de las frases. En esta actividad vamos a responder cada una de las preguntas con su información personal. La primera pregunta que nos hacen es, ¿do you study? Ok, ¿tú estudias? Como se dan cuenta, nos preguntaron con do y vamos a responder con lo mismo. So, en el caso de ustedes, que sí estudian, so, yes, I do. Sí, yo estudio. Y lo mismo van a hacer con el resto de las preguntas. En la siguiente actividad vamos a completar cada una de las respuestas con el yes o el no que nos dan. Vamos entonces con la primera donde nos dicen, ¿Does Mrs. Brown live in California? La señora Brown vive en California. Y como nos pregunten con does, pues respondemos igual en inglés. So, yes, she does. Y la segunda pregunta que nos hacen ya no es con otro verbo, sino con el verbo to be. Por eso empieza con el verbo to be. So, are Shelly and Thomas tired? ¿Están Shelly y Thomas cansados? Pues respondemos con el no que nos dicen. So, no, they are not o no, they aren't. Y lo mismo ustedes van a hacer completando las siguientes respuestas. Ustedes continúan. En la siguiente actividad vamos a tener en cuenta las ideas que nos dan y los... En la siguiente actividad vamos a tener en cuenta las ideas que nos dan y los dibujos. La primera idea que nos dan es Mark y teacher. No nos dan un verbo. Así que en estos casos va a ser el verbo to be, ser o estar. Y nos dicen que Mark, profesor. Es decir, Mark es un profesor. Pero vamos a hacer la pregunta. Y sería entonces, ¿is Mark a teacher? ¿Es Mark un profesor? Miramos el dibujo y nos damos cuenta que no es un profesor, es un doctor. So diríamos, ok, ¿is Mark a teacher? No, he isn't. Él no es un profesor. Ok, respondimos con el mismo verbo to be. Y ahora vamos a la segunda pregunta donde tenemos a a la tercera donde tenemos a he eat like vegetables. Él gustar vegetales. Miramos a la imagen, al parecer no les gusta, no le gusta, pero vamos a preguntarnos. Necesitamos a un auxiliar. Ojo, con los demás verbos siempre necesitamos a un auxiliar. El verbo aquí es like. So, does he like vegetables? A él le gustan los vegetales. Como vemos, no le gustan. Así que colocaríamos no, he doesn't. No, a él no le gustan. Respondemos con el mismo auxiliar. Lo mismo ustedes van a hacer con el resto de las ideas. Guys, y con este ejercicio hemos llegado al final de este video y también al final de esta clase. Si les gustó, dejen un like, activen la campanita para seguir recibiendo de nuestras actualizaciones. Y no siendo más por el momento, stick around and goodbye.